El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola a todos, estamos en nuestra clase número, no me acuerdo, no sé si 33 creo, de electrodinámica. Como les comenté, esta semana íbamos a empezar a ver todo lo que era electricidad y magnetismo de cuarto medio. Por eso es plan electivo, ¿sí? Y vamos a empezar con esta idea de electrodinámica. Pero específicamente, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo que es la electrodinámica, esperen, me voy a correr un poco, lo que es la corriente eléctrica, fuerza electromotriz, intensidad de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, la ley de Ohm, ¿sí? Y los circuitos eléctricos en serie en paralelo. Entonces ya se nos vienen varias ideas, entonces vamos a tener que empezar rapidito, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es la electrodinámica? ¿Por qué yo les pongo electrodinámica? Porque hay una parte, esperen chicos que estoy aquí configurando que siento que me veo muy grande y después voy a tapar todo. Ahí sí, ya. La electrodinámica es diferente a la electroestática, ¿ya? La electroestática es una parte que por lo general se ve como entre octavo y primero medio, que es, por ejemplo, cuando ustedes vieron a la gente que lo recuerda, que es como yo puedo cargar un cuerpo, mediante contacto, inducción. Esa es la parte de la electroestática. ¿Y qué es la electrodinámica? La electrodinámica consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento un material conductor como por ejemplo un metal, ¿sí? Para poner en movimiento estas cargas eléctricas, que en realidad son los electrones, recordemos que todos los cuerpos tienen cargas porque tenemos electrones, protones, ¿ya? Pero ¿cuáles son los que se mueven? Son los electrones, ¿ya? Entonces, para poner en movimiento estos electrones, podemos utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz que se abrevia como FEM, ¿sí? Ya sea de naturaleza química, como lo es una batería, o como magnética, como la producida por un generador de corriente eléctrica. Siempre que a mí me hablen de una fuerza electromotriz, estamos hablando de una fuente. Y esta puede ser, por ejemplo, una batería, que es lo más común que todos conocemos, ¿sí? Cuando aplicamos a cualquier circuito eléctrico una diferencia de potencial, ya vamos a ver qué es cada una, tensión o voltaje, esas tres cosas son exactamente lo mismo, suministrado por una fuente de fuerza electromotriz, las cargas eléctricas o electrones comienzan a moverse a través de este circuito eléctrico, debido a la presión que ejerce la tensión a estas cargas, estableciéndose así la circulación de corriente. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver qué es cada cosa. ¿Qué es importante la electrodinámica? Que ya estamos estudiando electrones en movimiento, por eso es electro y dinámica y no estática, ¿ya? Cosas importantes, esta idea de la fuente de fuerza electromotriz que se pone como una FEM, ¿ya? Que son aquellas que ponen en movimiento, que nos ayudan a poner en movimiento estos electrones. Y que nosotros siempre pensamos en una batería, que es como lo más cercano que podemos imaginar, pero existen varias fuentes más, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver cada una de las cosas que mencionaba un poco como introducción. ¿Qué es lo que es la corriente eléctrica? Primero que todo, es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz, ¿ya? Entonces, la corriente eléctrica es la circulación de estas cargas, ¿ya? Y existen dos tipos de corrientes eléctricas, está la continua y la alterna. ¿Cuál es la continua, chicos? La continua, como lo dice el nombre, es continua, no varía en el tiempo,
¿Qué quiere decir eso? Que su corriente va a ser siempre igual. Si su corriente es siempre igual, por ende su voltaje también es igual, ¿ya? Tengan esa idea en mente. Si esta es alterna, ¿cuándo es alterna? Fíjense en la gráfica, ¿sí? La gráfica quiere decir que la corriente varía en el tiempo, no es siempre igual, ¿ya? Y si la corriente varía en el tiempo, el voltaje, que también lo pueden ver como tensión, diferencia potencial, que en todos los casos es lo mismo, también varía, ¿ya? Vamos a ver por qué si varía una, varía la otra, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos estos dos tipos de corrientes, continua y alterna, que es importante que la corriente que llega a la casa es corriente alterna, no continua, ¿sí? Ya, entonces la corriente eléctrica ya la tenemos como esta circulación de cargas. Si no varía en el tiempo, es continua. Si esta varía en el tiempo, es alterna. Y también esta idea, si la corriente eléctrica varía, el voltaje o caída de tensión o diferencia de potencial, se lo pueden decir de cualquiera de los nombres, también varía, ¿sí? Ya, ¿y qué es la fuerza electromotriz? Aquí ya empezamos, ¿cierto?, a analizar cada una por sí sola. Ya vimos corriente eléctrica, ahora fuerza electromotriz. Dice, se denomina fuerza electromotriz o FEM a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre la corriente eléctrica. Entonces la fuerza electromotriz es esta energía que se necesita, que ya habíamos dicho, ¿ya?, para que nosotros tengamos esta corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, después dice que se necesita la existencia de una diferencia de potencial, o sea, no basta solo con que yo tenga una fuente de fuerza electromotriz, sino que además yo necesito una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, ya, de dicha fuente para que éste sea capaz de bombear o impulsar estas cargas eléctricas. O sea, que si yo tengo esta fuente de electromotriz, tengo una energía, ya, que me está suministrando corriente eléctrica. Ya tengo esta energía en la cual me suministra corriente eléctrica, pero para que estos electrones empiecen a moverse, se empiecen a bombear, yo necesito esta diferencia de potencial, ¿ya? Recuerden que es diferencia de potencial, voltaje, caída de tensión. Por favor, anoten todos los posibles nombres. ¿Por qué? Porque de repente en algún ejercicio me lo menciona de una forma, de otra forma, y uno se confunde y no se acuerda en verdad qué me está representando, pero cualquiera de los tres casos es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, dice, la diferencia de potencial, voltaje, se mide en voltios. Entonces, quiero que miremos acá. Nosotros aquí tenemos una fuente de fuerza electromotriz que es una batería. Si yo quiero medir el voltaje, que son en estas dos patitas de la batería, voy a tener entonces esta diferencia de potencial. Por ejemplo, tengo que de hecho, fíjense, acá está la pila y en la pila, ahí en la esquina, si ustedes se acercan, dice 9 volts. ¿Pero qué es 9 volts? Es la diferencia de potencial. Diferencia es una resta, ¿ya?, de la menor y la mayor. Entonces, súper importante, el voltaje cuando nosotros lo calculamos se calcula en 2 puntos. Y en realidad lo que nosotros estamos obteniendo es una diferencia, una resta entre esos 2 puntos. En este caso el de la batería, un punto es 0 volt y el otro 9 volt. Y 9 menos 0 es 9. Por eso se dice que la diferencia de potencial es de 9 volt, ¿ya? Ahora, acá yo puse la batería. En el dibujito que está acá, fíjense que, porque es importante, cuando uno utiliza una fuente de fuerza electromotriz, una FEM, independiente sea una batería o cuál sea la fuente, su simbología es esta que está acá. Me tienen que tener paciencia aquí con esto que está aquí, ¿sí? Ay, esperen. Ahí sí. Esta es la simbología. Por lo general, una fuente, una batería se simboliza de esa forma, ¿sí? Recordar que el lado más largo es el positivo y el largo más cortito es el negativo, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando nosotros veamos circuitos, no nos van a poner la batería como la puse yo acá en el dibujito, sino que me van a poner la simbología, nada más que eso. Ya, chicos, entonces así con la fuerza electromotriz. Ahora, ¿qué es la intensidad de corriente eléctrica? Aquí ya empezamos, ya vimos lo que era voltaje, ¿cierto? Que es esto que ayuda a bombear estos electrones, como esta energía que nos ayuda a que los electrones empiecen en movimiento. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Nosotros ya vimos que la corriente eléctrica era el flujo de electrones, pero ¿qué es la intensidad? Cuando yo le pongo la palabra intensidad, me hace referencia a cuánta cantidad de electrones se está moviendo, ¿ya? Entonces dice, la intensidad de una corriente eléctrica es la cantidad de corriente que atraviesa una sección de un conductor por unidad de tiempo.
¿ya? En el sistema internacional, la intensidad de corriente eléctrica, que está ahí, se mide en amper, que vamos a poner solamente una A, ¿ya? Y la intensidad se puede calcular ¿cómo? Antes de ver cómo se calcula, quiero que miren los dibujitos. Acá supongamos que en ambos casos yo tomé el tiempo en 2 segundos. ¿Ya? En 2 segundos yo analicé cuántos electrones se movían, porque sabemos que la corriente eléctrica es este flujo de electrones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo muy poquitos electrones moviéndose? En 2 segundos yo puedo decir que tengo una menor o una baja intensidad. Ahora, si yo tengo muchos electrones moviéndose, quiere decir que tengo una mayor intensidad de corriente eléctrica, porque tengo más electrones en movimiento. Pero esto se calcula en un determinado tiempo. Es por eso que, ¿cómo yo calculo la intensidad? Como la carga partido en tiempo, ¿sí? ¿Por qué la carga? Porque estos electrones que se van moviendo acá tienen carga. Por eso es carga partido en tiempo, ¿sí? Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Que yo dije que la intensidad se mide en sistema internacional en amper, ¿sí? Que se abrevia con una A. Para que la intensidad me dé en amper, la carga se mide en coulomb, que se abrevia con una letra C, que es lo que yo pongo acá. En sistema internacional, la carga eléctrica se mide en coulomb. Y para que también para que esté en coulomb o la intensidad en amper, el tiempo se tiene que medir en segundos. Eso es súper importante. Si yo quiero que mi intensidad me dé en amper, mi carga tiene que estar en coulomb, ¿ya? Ahora, como yo estoy hablando de carga, yo puedo llevar desde coulomb a electrones. Y puedo hacer una regla de 3 fácil con esto que tengo acá. Pero por lo general se usa harto el coulomb porque nos pide la intensidad, y la intensidad, si la tenemos en amper, la carga está en coulomb. Pero así como yo digo que 1 metro tiene 100 centímetros, yo puedo decir que 100 centímetros, yo puedo decir que 1 coulomb tiene 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Y ahí, en cualquiera de los casos, yo puedo hacer una regla de 3 y transformar de coulomb a electrones, porque estamos hablando de carga, ¿cierto? Entonces, importante, si yo tengo mi intensidad en coulomb partido en segundos, es lo mismo que yo diga amper, ¿ya? Ahora, por lo general, alguien está preguntando si hay otras unidades de medida. Por lo general, la intensidad siempre se deja en amper. A lo más les ponen microamper, miliamper, pero recuerden que esto es lo mismo que yo ponga 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, ¿sí? Es como cuando yo digo o kilo, ¿sí? Es como un prefijo nada más, pero siempre se utiliza esta idea del amper, ¿sí? ¿Con qué tenemos que tener cuidado siempre? Con que la carga esté en coulomb, porque vimos que, por ejemplo, otra unidad de medida son los electrones, y el tiempo en segundo, porque el tiempo te lo pueden estar dando en horas, en minutos, pero tiene que estar en segundos, ¿sí? Ya, entonces eso con la intensidad de corriente eléctrica. Ya sabemos que la corriente eléctrica es este flujo de electrones, pero ¿cuál es la intensidad? ¿Cuántos electrones tengo yo en un determinado tiempo? ¿Sí? Es que, chicos, cuando yo hablo de sistema internacional, no significa que en un país se mida de una forma y otro país en otra forma, ¿ya? Recordemos que sistema internacional es para ciertas medidas. Yo tengo por ejemplo, si yo me quiero medir en una longitud, en sistema internacional tiene que estar en metros, ¿ya? Y el otro sistema se llama sistema segesimal, el cual dice que en vez de medir en metros, yo mido en centímetros, ¿sí? Pero por lo general la intensidad se mide en amper, y además le ponen, cuando es más pequeño, yo tengo, por ejemplo, microamper o miliamper, ¿ya? Y ahí, pero se le pone un prefijo, nada más que eso, ¿ya? Entonces, así con la intensidad de corriente eléctrica, que se abrevia con una I, recuerden eso. Después viene la resistencia eléctrica. ¿Y qué es la resistencia eléctrica, chicos? Como lo dice la palabra, resistencia. La resistencia eléctrica de un conductor es la medida de su capacidad de frenar a los electrones que forman una corriente eléctrica que circula por él. Nosotros ya vimos que estos electrones van en movimiento, ¿cierto? Gracias a una fuente que además tiene una diferencia de potencial. Entre estos dos bombean estos electrones, los cuales se van moviendo, ¿sí? Se mueven. Estos van en movimiento. Ahora, no se pueden mover libremente. Eso va a depender del material que estemos utilizando, el conductor. Ya por eso acá habla del conductor. ¿Qué pasa si el conductor tiene una alta resistencia? ¿Qué significa que tiene una alta resistencia? Es que como que pone
que pone mucha resistencia al paso de los electrones, como que no los deja pasar. Por eso puse esa figurita ahí. Y de hecho, chicos, si ustedes no sé, si ustedes quisieran hacer un circuito, una resistencia para comprarlas, igual como sale acá en el monito, yo no puse un mono porque sí nomás. La resistencia entonces es la que se opone al movimiento de los electrones, por eso es resistencia. Entonces, si yo tengo una resistencia muy grande, voy a tener menos electrones moviéndose, poniendo una intensidad mucho más pequeña. Ya, fíjense, gran resistencia, poca intensidad. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una resistencia muy pequeña, significa que los electrones como que no nos va a costar que se muevan tanto. Por ende, pequeña resistencia, gran intensidad de corriente. ¿Sí? Y cuando nosotros trabajemos en circuitos, ¿cuál es como la simbología de las resistencias como salen acá, en A y en B? ¿Ya? Así se simboliza una resistencia. Ahora, importante, cuando yo quiero hacer un circuito, pongo una batería, pongo unos cablecitos y lo conecto a una lámpara, una ampolleta, ni siquiera una lámpara, una ampolleta. Una ampolleta, chicos, también tiene una resistencia interna, entonces en vez de poner una ampolleta en el dibujito, también nos van a poner una resistencia. ¿Sí? Ya. Ahora, algo súper importante, que es más o menos lo que sale acá, que dice, todos los materiales se oponen de alguna manera al paso de las cargas eléctricas, incluso los conductores. Recordemos que nosotros tenemos los conductores como hilos aislantes, ¿ya? Los conductores se mueven, como son buenos conductores, como le dice la palabra, dejan que se muevan más fácilmente los electrones, pero no obstante hay muy buenos conductores y conductores, podríamos decir así como más, no sé, más piola. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que son conductores, igual tienen una resistencia quizás pequeña, pero igual tienen una resistencia al movimiento de los electrones. ¿Ya? Entonces, por eso dice que todos los materiales se oponen de alguna manera, ya sea pequeña o grande, ¿ya? Al paso de las cargas eléctricas. Entonces, chicos, importante, algo que... Fíjense, la resistencia eléctrica depende del conductor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un circuito y yo tengo una lámpara que tiene una cierta resistencia que depende de ese objeto, y yo le varío la pila o le varío la batería o varío la fuente, ya este conductor va a seguir teniendo la misma resistencia porque es característico de ese material, de ese objeto. Entonces nosotros lo podríamos considerar como una constante, ¿ya? Que es muy importante a la hora de analizar las preguntas en física de esta parte, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de medida de resistencia? Es en ohmios o en ohm, que se pone con esa letra, ¿ya? Y la resistencia eléctrica depende de factores del material y se puede calcular de esta forma. La resistencia eléctrica va a ser igual a ¿qué? A la resistividad, que es esta letra, resistividad, el largo y el ancho. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que miren la fórmula. Yo de la fórmula, ¿qué puedo decir? Puedo decir que si yo tengo un conductor muy largo, muy largo, ¿ya? Su resistencia también va a ser más grande, ¿ya? Porque el camino que tienen que recorrer los electrones es muy largo. Por ende, la resistencia igual va a ser mayor si yo tengo un conductor muy largo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, porque estoy analizando la fórmula, ahora voy a comparar resistencia con el área de sección transversal. Si yo tengo ¿cómo se llama? Un conductor de este tamaño, es diferente que yo tenga un conductor de este tamaño. Acá el área es mucho más grande. Si el área es mucho más grande, por ende, si el área es mucho más grande, ¿qué va a pasar con la resistencia? Va a ser mucho más pequeña, imagínenselo. Los electrones, como es más grande, va a costar menos que se muevan. Y entonces, ¿qué puedo decir yo de la fórmula? Que largo con resistencia son directamente proporcionales. Si ambos, uno sube, el otro sube, si el otro baja, también el otro baja. Y que el área con la resistencia son inversamente proporcionales. ¿Por qué no habla de la resistividad? Porque la resistividad es como un valor determinado que depende, ¿ya?, del material que se esté utilizando. Es un numerito, es una constante, por ende no va a variar si obviamente estamos trabajando con el mismo conductor. Si yo tengo dos conductores distintos, uno con mayor resistividad que el otro, por ende, y obviamente uno va a tener una mayor resistencia que el otro, ¿sí? Y alguien me está preguntando si la temperatura afecta en la resistencia o en esta idea como que
el camino de los electrones, sí, chicos. La temperatura igual afecta. De hecho, la temperatura está relacionada a muchos fenómenos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? ¿Qué pasa con las moléculas? Se mueven mucho más rápido, ¿ya? La temperatura también afecta la resistencia eléctrica, ¿ya? Ya, y la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos lo que era diferencia potencial, voltaje o caída de tensión, que era lo mismo. Vimos lo que era la intensidad de corriente y además vimos lo que era la resistencia. Entonces, ¿qué hace la ley de Ohm? Estas tres variables las relaciona, ¿ya? Esta ley relaciona los tres componentes que influyen en una corriente eléctrica, como la intensidad, que era la I, la diferencia de potencial o tensión o voltaje, que es V, y la resistencia, R, que ofrecen los materiales o conductores. Ya, la ley de Ohm establece que, y te dan este enunciado, pero yo no quiero que se lo aprendan de memoria. Es mucho más fácil recordar este triangulito que está acá. Con este triangulito uno hace maravilla y no se tiene que aprender de memoria la ley de Ohm. Fíjense que en todos los casos siempre tenemos que recordar que arriba va voltaje, siempre arriba va voltaje y abajo va intensidad y resistencia. Da lo mismo donde yo ponga intensidad y resistencia. Siempre recordar que arriba va voltaje. Entonces en los tres casos tengo lo mismo. Fíjense, si yo quiero calcular voltaje, yo tapo el voltaje, ¿qué me queda? Intensidad por resistencia. Si yo quiero calcular la intensidad que está acá abajo, tapo la intensidad y ¿qué me queda? Voltaje partido en resistencia. Y si yo quiero calcular la resistencia, ¿qué me queda? Voltaje partido en intensidad. Por eso es tan práctico conocer este triangulito, porque mediante este triangulito yo puedo sacar para las tres la formulita. Claro. Viva la reina Isabel. Bueno, eso también es una forma súper fácil de aprendérselo. Viva la reina Isabel. Si ustedes tienen otra forma de aprendérselo, chicos, ningún problema, ¿ya? Hay algunos que dicen eso de VIR, ¿cierto? Voltaje igual a intensidad por resistencia y dependiendo de lo que me pida, yo puedo despejar. Pero para la gente que no se acuerda de esas ideas así como de esas frases, también pueden verlo desde este triangulito del cual yo puedo sacar todas las dependiendo de lo que me esté pidiendo, todas las magnitudes físicas. ¿Ya? Entonces la ley de Ohm, ¿qué hace? Es relacionar estas tres ideas por separado, pero nunca olvidar qué son cada cosa por separado, ¿ya? Entonces, los circuitos eléctricos. ¿Ya? ¿Qué son los circuitos eléctricos? Un circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos conectados entre sí, ¿ya? De tal manera que constituyen un camino que permite la circulación de la corriente eléctrica. Si uno de los elementos no está conectado, el circuito queda abierto y la corriente se interrumpe. En un circuito cerrado, la corriente eléctrica viaja interrumpidamente y puede volver al mismo punto de partida. Nosotros cuando prendemos la luz, lo que nosotros estamos haciendo es cerrar un circuito. ¿Y qué hacemos? Que este movimiento de electrones no sea interrumpido y por eso se prende una lámpara. ¿Qué pasa cuando yo aprieto el interruptor para apagar? Lo que estoy haciendo es abrir un circuito. Por ende, este movimiento de electrones se ve interrumpido, ya no puede seguir su camino y es por eso que las lámparas se apagan, porque no están llegando electrones a ellos. No está llegando corriente eléctrica, ¿sí? A eso es lo que se refiere el interruptor. El interruptor me abre o me cierra el circuito. ¿Ya? Los receptores, que acá en este caso salen las lámparas, vienen siendo mi resistencia. El cablecito lo que lleva son los electrones, por ende aquí va la corriente o la intensidad de corriente. Y lo que tenemos acá, que es un generador, que puede ser una batería, es la FEM, la fuente de fuerza electromotriz, y que me está dando una diferencia de potencial. Cuando yo tengo todo esto que vimos conectado y que tenemos un camino, estamos hablando de un circuito eléctrico, ¿ya? Pero los circuitos pueden estar en serie y en paralelo, ¿sí? ¿Cuándo están en serie? ¿Ya? Los circuitos están en serie cuando la corriente eléctrica tiene un único camino de circulación. Recuerden que lo que sale, estos electrones que salen de la batería, o sea, esta corriente eléctrica que sale, tiene que volver a la batería, ¿ya? Ya sé lo que pero analicemos esto primero, fíjense. Entonces, acá están saliendo los electrones, salen, ¿cierto? Y acá, como son electrones, una intensidad. Y fíjense, y llegan. Tenemos un único camino para la intensidad. Cuando pasa esto, chicos, cuando se tiene un único camino para la intensidad dentro de este circuito, nosotros estamos hablando de circuitos en serie. Entonces, ¿cuáles son las características principales? ¿Ya?
responder algunas dudas. Alguien me está preguntando cómo sumo las resistencias cuando estas se presentan distribuidas como en un triángulo, ¿ya? Al tiro veo eso, pero alguien me está preguntando, ¿dónde se gasta más energía? ¿Al prender o apagar constantemente una lámpara? ¿O solo mantenerla encendida durante un rato? Ya, lo que pasa es que la próxima clase vamos a ver energía eléctrica y potencia eléctrica. La potencia eléctrica para la gente que se ha comprado cosas eléctricas, por ejemplo, no sé, una radio, no sé, algo eléctrico, ustedes pueden ver en las especificaciones que le sale algo con watts, kilowatts. Esa es la potencia, ¿ya? La energía eléctrica tiene que ver con la potencia eléctrica de cada objeto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si yo tengo una potencia eléctrica muy grande, voy a gastar más energía eléctrica. Obviamente, para que esta potencia eléctrica esté siendo como utilizada, el objeto tiene que estar encendido, o sea, en un circuito cerrado, ¿ya? Ahora, cuando hace uno esto de prender y apagar la luz, también tenemos movimientos de electrones, por ende también hay un gasto de energía, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero quería responderlo igual. Ya, chicos, entonces, si nosotros tenemos un único camino para la intensidad, tenemos un circuito en serie. Y fíjense, yo le voy a llamar ahí, sin ningún numerito, a la intensidad que sale de la fuente, ¿ya? Y en este otro caso va a ser mi lámpara 1, entonces aquí vamos a tener un I1 y acá vamos a tener un I2, ¿sí? ¿Por qué lo pongo así? Es lo mismo que yo tengo acá, fíjense, acá yo tengo una batería, acá empieza a circular la corriente eléctrica y tengo un único camino y vuelve. Por ende están en serie. ¿Sí? Este me dice resistencia 1, significa que es, por ejemplo, mi lámpara 1. Por ende acá tenemos un I1 y tenemos un voltaje 1. ¿Ya? En la resistencia 2 vamos a tener un I2 y vamos a tener todo lo que esté relacionado con la resistencia 2 va a tener V2. Y todo lo que esté relacionado con la resistencia 3, que podría ser otra lámpara, va a estar relacionado con I3. I3 y voltaje 3. Y lo de la fuente, no, fíjense, no les puse numerito, va a ser la intensidad y el voltaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la intensidad que sale de la fuente? En este caso, como tiene un único camino, va a ser la misma intensidad que pasa por cada resistencia. Por eso yo digo que I es igual a I1, igual a I2 e igual a I3, ¿sí? Que es la primera propiedad. La segunda me habla de resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Es la resistencia total del circuito. ¿Por qué la resistencia equivalente es tan importante, chicos? Porque si yo tengo, en este caso tengo una fuente de 4 volts, ¿ya? Que me está entregando una diferencia de potencial de 4 volts, ¿ya? Acá empieza a circular una corriente eléctrica, estos electrones, pero que depende de las resistencias que yo tenga conectadas. En este caso tengo 3 resistencias, ¿ya? Y circula una cierta corriente eléctrica. Si yo agrego más resistencia, me estoy oponiendo más al paso de estos electrones. Entonces, entre más resistencias yo tenga, ¿cómo van a ser mis electrones que salen de la fuente? Va a ser menos mi intensidad. Es por eso que la resistencia equivalente, ¿por qué es importante? Porque la intensidad que sale de la fuente depende de cuántas resistencias yo tenga conectadas. En un circuito en serie, mi resistencia equivalente o mi resistencia total es la suma de todas las resistencias, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo numérico con este monito que tengo acá. Y el voltaje de la fuente, o el voltaje, la caída de tensión o la diferencia potencial de la fuente es igual a la caída de tensión de cada una de las resistencias por sí solas. Entonces, si yo tuviese que hacer cálculos, ¿ya? Espérenme un poco, que quiero borrar. Utilizando esta idea que acabamos de ver, ¿cómo haría yo los cálculos? Eso vamos a ver ya ahora. Porque esto de las propiedades son muy, muy prácticas. Entonces, veamos. Ya. Según lo que me dice acá, ya, me está diciendo que en este caso, para este circuito que tenemos acá, ¿cómo son la intensidad? Recuerden que este es I, como esta es resistencia 1, I1, este va a ser I2 y este va a ser I3. Yo siempre les recomiendo que para los circuitos empiecen con esta idea de la resistencia equivalente. En este caso, ¿cómo va a ser la resistencia equivalente? Ya, la resistencia equivalente para un circuito en serie es la suma de todas las resistencias, o sea, R1 más R2 más R3. En este caso va a ser 6 ohm más
3 ohm más 5 ohm, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que la resistencia equivalente son 14 ohm, ¿sí? 14 ohm. Me quedé feo en la figura, pero se entiende. ¿Por qué? Cuando yo quiera calcular, por ejemplo, acá yo tengo el voltaje. Quiero calcular la intensidad que sale de la fuente. ¿Qué tengo que hacer yo? Según mi ley de Ohm, intensidad es voltaje partido en resistencia, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente me está diciendo que es 4. Pero ¿qué resistencia tengo que utilizar yo cuando saco la... Uy, está tapando mi cabeza. ¿Qué resistencia tengo que utilizar yo? Cuando estoy sacando la intensidad que sale de la fuente, tengo que usar la resistencia equivalente. Entonces aquí va a ser 4 partido en 14, ¿sí? Que es lo mismo que yo diga 2 séptimos. ¿Y en qué se mide la intensidad? En amperes. ¿Ya? Entonces cuando yo quiero sacar la intensidad de la fuente, que me está dando la fuente, tengo que usar la resistencia equivalente. Entonces yo puedo decir en este caso que acá sale una intensidad de 2 séptimos amperes. O sea que en todos los casos, en I1, en I2 o de la fuente va a ser 2 séptimos amperes. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero calcular el voltaje en este de acá, en esta resistencia, el voltaje 1, ¿cómo se calcula? Voltaje es intensidad por resistencia. Va a ser intensidad 1 por resistencia 1. La intensidad 1 es igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, igual a la intensidad que salió de la fuente. Por ende va a ser 2 séptimos y la intensidad 1 es 6. ¿Sí? Y ahí me queda 6 por 2, 12 séptimos. Ese va a ser el voltaje en 1, ¿ya? Y así puedo sacar los voltajes de cada una de las fuentes, o sea, de las resistencias. Hagan ustedes, después ustedes saquen voltaje 2 con la misma idea y saquen el voltaje 3 con la misma idea. Y se van a dar cuenta que después, si ustedes suman todos los voltajes, le va a dar 4 volts y ahí estaríamos respondiendo a nuestra tercera característica de los circuitos en serie, ¿sí? Entonces, importante en los circuitos en serie es que la intensidad tiene un único camino. Como tiene un único camino, podemos decir que la intensidad de la fuente, e incluso que la que pasa por las resistencias, que pueden ser lámparas, va a ser igual, que el voltaje de la fuente va a ser igual a los voltajes o estas caídas de tensión o diferencias de potencial de cada una de las resistencias, y que la resistencia equivalente a la resistencia total de este circuito es la suma de todas las resistencias. Ya, entonces eso es con circuito en serie. Ahora vamos a algo más o menos que nos está preguntando la compañera, que son los circuitos en paralelos. ¿Cómo yo puedo distinguir que algo está en serie o está en paralelo? Porque, fíjense, los circuitos eléctricos conectados en paralelo son aquellos en donde la corriente eléctrica no tiene un único camino. Acá fíjense, vienen los electrones, acá tengo una intensidad llegan a este punto, la intensidad llega a ese punto y se divide para allá y para acá. Entonces ya no tiene un único camino, ¿ya? Fíjense, viene y en algún momento se tiene que separar, ¿ya? Es por eso que los circuitos paralelos lo podemos ver en esto. Si nosotros nos pusieran algo tan bonito que así como que mirarlo es fácil decir que es paralelo, nosotros tenemos que hacer, a ver, ¿cómo van los electrones? Ir en el camino, y si en algún momento esta intensidad se desvía, es porque ya están conectados en paralelo, ¿sí? Entonces, chicos, quiero que miren acá. Las características principales de un circuito, acá no tendría que decir en serie, pues tendría que decir en paralelo. Son, entonces, en el caso anterior nosotros teníamos que como la intensidad tenía un único camino, las intensidades en todas eran iguales. Acá lo que es igual son los voltajes. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje de la fuente, que es 6 volts, va a ser el mismo voltaje en esta resistencia y en esta otra resistencia, ¿sí? Los voltajes van a ser igual. El de la fuente, yo pongo V1, V2, V3, suponiendo que esta es la resistencia 1, que es de 60 ohms, la resistencia 2, que es de 20 ohms, y la resistencia 3, de 10 ohms. Todo lo que tiene 1 se relaciona con esta resistencia, todo lo que tiene 2 con esta resistencia. Ay, perdón. Ya, ¿y cómo calculo yo la resistencia equivalente en este caso? Es diferente a la otra. Calculemos entre nosotros la resistencia equivalente. Según lo que me dice la fórmula y lo que tengo yo ahí sería 1 partido de la resistencia 1, que es 60, más 1 partido en resistencia 2, que es 20.
y más 1 partido de la resistencia 3, que es 10. Y todo esto elevado a menos 1. Vamos a ver qué significa ese menos 1. Que me conviene entonces multiplicar esta fracción por 3 arriba y por 3 abajo, y esta por 6 arriba y por 6 abajo. ¿Por qué hago eso? Para que todas queden con el mismo denominador. El primero va a quedar 1 partido en 60, el segundo va a quedar 3 por 1, 3, y 3 por 20, 60, más, arriba en este me va a quedar 6 por 1, 6, y 6 por 10, 60. Por eso hice eso, para que todos me quedaran con el mismo denominador. Como todos tienen el mismo denominador, se mantiene el denominador y yo sumo arriba, que sería 1 más 3 más 6. Ay, perdón, chicos, estoy tapando. Sería 6, 7, 8, 9, sería 10 partido en 60, ¿cierto? 10 partido en 60. Pero esto está elevado a menos 1. ¿Qué significa que esté elevado a menos 1? Que la fracción que tengo yo la tengo que, ya no sería 10 partido en 60, sería 60 partido en 10. Y bueno, acá puedo simplificar, que es lo mismo que 6 partido en 1, que es lo mismo que 6. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente en este de acá? Sería de 6 ohm. ¿Sí? Por eso es bueno ese menos 1. Cuidado con ese menos 1. Yo calculo y lo que me da, lo giro. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve entonces la resistencia equivalente? Yo puedo calcular la intensidad que sale aquí de la fuente. La intensidad, ¿cómo se calcula según la ley de Ohm? Como voltaje, que es el voltaje de la fuente, partido de la resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Cuál es el voltaje de la fuente? En este caso son 6 volts. Acá me lo está dando. O sea, va a ser 6. La resistencia equivalente también es 6. Significa que ¿cuánto es la intensidad que sale de aquí de la fuente? Es de 1 ampere. ¿Ya? Que lo importante en los circuitos es que lo que sale o lo que entra es lo mismo que tiene que llegar. Si acá hay 1 ampere, después, independiente de lo que pase acá, aquí cuando está llegando de nuevo a la batería, acá también tiene que haber 1 ampere, ¿sí? Ahora, este llega acá y se va para allá y se va para allá. Después está bien acá y se va para allá y se va para allá. Por eso son circuitos en paralelo, porque fíjense. Intensidad, lo mismo que corriente, sí. Cuando le hablen de intensidad de corriente eléctrica, recuerden que la intensidad lo único que es cuántos electrones tengo yo de la corriente eléctrica, pero son lo mismo, ¿sí? O sea, es que la corriente eléctrica, este flujo de electrones, la intensidad me está diciendo cuántos electrones pasan, nada más que eso, ¿sí? Ahora, si ustedes... Alguien me está preguntando con un circuito paralelo con varias pilas. Ya, chicos, no se compliquen tanto porque yo aquí estoy haciendo cálculos, pero vamos a ver, los ejercicios que yo puse son ejercicios de años anteriores. Y más que entender esto de, hacer tanto cálculo, me hace razonar un poco más otro tipo de cosas. Como que, supongamos que en este caso, que es súper importante, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el primer caso, supongamos que las ampolletas tienen las mismas resistencias, 2 ohm y 2 ohm. ¿Ya? Y supongamos que aquí viene una intensidad que salió de la fuente de 10 amperes. Si yo tengo, en este caso, dos resistencias que están conectadas en paralelo, fíjense, la intensidad de 10 amperes llegó a este punto y se dividió en dos caminos, ¿ya? Si estas resistencias son iguales, significa que esta intensidad que llegó se repartió proporcionalmente. O sea, si son las dos iguales, para acá van 5 amperes, para acá van 5 amperes. Acá llega, se vuelven a juntar y vuelven a ser los 10 amperes. Por eso yo digo que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos analizar esto, obviamente, chicos, que si yo tengo una resistencia muy grande y una muy pequeña, en la resistencia grande se va a ir menor intensidad que para el lado de la resistencia pequeña. Esas cosas hay que saber analizarlas, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Que no lo vamos a hacer numérico, pero si yo tengo lo mismo que tenemos acá, que son las ampolletas que están conectadas en paralelo, ¿sí? Porque las preguntas más de circuito son como más, no de tanto cálculo en la PSU, son como más de entender bien qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una intensidad, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que salió de la fuente, llega acá y se divide en dos puntos. Supongamos que la resistencia de arriba es de 15 ohm y supongamos que la resistencia de abajo es de 4 ohm. Esta intensidad al llegar es porque viaja así, llega a este punto y se tiene que dividir para allá y para acá, ¿ya? Si esta tiene 15 ohm,
Fíjense, una resistencia muy grande significa que la intensidad que se va a ir para acá es pequeñita, porque está oponiéndose al paso de estos movimientos de electrones. En cambio, si acá yo tengo una resistencia pequeña, significa que esta intensidad que se va para acá es mucho más grande. No obstante, después cuando salgan, tienen que volver a sumar esta intensidad que está acá arriba, ¿sí? Pero, ¡ay! Se volvió loco. Pero si tenemos esta idea de que tenemos resistencias distintas, obviamente por la resistencia muy grande va a una intensidad mucho más pequeña que por una resistencia pequeña. Porque recordar que la resistencia se opone al paso de los electrones, entonces a resistencia muy grande, intensidades muy pequeñas. Y esta idea también de que cuando por ejemplo, las resistencias son iguales, esta intensidad se divide en partes iguales igual, ¿ya? Ya, entonces vamos con los ejercicios porque aquí es donde se aclaran de repente muchas de nuestras dudas. Estos ejercicios son todos de las PSU de años anteriores, para que vean que tampoco es tan complicado. Dice, en un dispositivo que cumple la ley de Ohm, tenemos que para un voltaje fijo, entonces la ley de Ohm, si ustedes dicen VIR, no sé, bueno, si me dice ley de Ohm, yo siempre hago este dibujito y me acuerdo rápidamente. Sí preguntan. De hecho, hay un ejercicio por acá que se preguntan cuánta carga pasa en un determinado tiempo. Pero no es complicado, ya lo vamos a ver. Dice, en un dispositivo que cumple la ley de Ohm, dice, para un voltaje fijo, o sea, me está hablando de voltaje. Yo sé que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? Dice, para un voltaje fijo, ¿qué quiere decir esto? Que este número se mantiene, es una constante. Eso se refiere con que es fijo. Mientras mayor sea su resistencia, ¿ya?, mayor será la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, si este se tiene que mantener constante, significa que estos dos tienen que ir variando, ¿ya? Ahora, acá me está diciendo que entre mayor sea su resistencia, me está diciendo que la resistencia está variando. Si la resistencia en ningún lado me dice que varía, la resistencia yo igual la considero como una constante. ¿Por qué? Porque recuerden que la resistencia depende solamente del objeto que esté ahí conectado, no de otra cosa, ni del voltaje, ni de la fuente de poder, solamente es del conductor, ¿ya? Entonces, chicos, en este caso, si esto yo lo mantengo constante y me dice que varía la resistencia, quiero que se fijen, para que esto se mantenga constante, si sube la intensidad de corriente o la corriente eléctrica, tiene que bajar la resistencia, o viceversa. Si baja la intensidad de corriente, tiene que subir la resistencia eléctrica. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero que el voltaje siempre sea 10 volts. Si inicialmente la intensidad es 2, ¿cuánto va a tener que ser la resistencia? 5. ¿Qué pasa ahora si la intensidad es 10? ¿Cuánto va a tener que ser la resistencia? 1. Y ahí en ambos casos cumple que 5 por 2 es 10 y 10 por 1 es 10. Y fíjense, pequeña resistencia, o sea, pequeña intensidad, sube la resistencia. Gran intensidad, pequeña resistencia. Son inversamente proporcionales. Por ende, la primera dice, mientras mayor sea su resistencia, mayor es la intensidad. En ambos son mayores, entonces es falso, que nosotros sabemos que si una sube, la otra tiene que bajar para que el voltaje se mantenga constante. La 2 dice, para mantener una intensidad corriente fija, entonces vamos a tener que intensidad, nosotros ¿qué sabemos? Que es igual a voltaje partido en resistencia. Ahora, dice, para mantener una intensidad corriente fija, o sea, si yo creo que esta es fija, que esta sea una constante, hay que mantener fijo el voltaje. ¿Esto es verdadero? Sí. ¿Por qué, chicos? Porque en este caso no me está hablando nada de la resistencia. Si la resistencia no cambia, significa que yo estoy usando el mismo conductor, por ende el conductor también va a ser constante, porque no depende del voltaje. En la resistencia depende solamente del conductor. Entonces, si yo quiero que este se mantenga constante, el único que me quedaría que podría variar sería el voltaje. Entonces, sí o sí, el voltaje tendría que estar fijo también. Por ende, esta sería verdadera. Y veamos las 3. Dice, el cociente entre voltaje e intensidad, veamos la ley de Ohm. ¿Qué es voltaje por intensidad? Lo mismo que resistencia. Dice, viene determinado por las características del conductor. Claramente, yo les dije, resistencia depende del conductor, independiente sea el voltaje o la intensidad. Por ende, el tercero es verdadero. Y como dicen sus compañeros, la alternativa correcta es la letra D. Ahí está un poco más arriba, pero es la letra D, ¿sí? Entonces, ejercicio número 1, letra D. Ejercicio número 2. Chicos, esta, aunque usted no lo crean, esta es una pregunta de PSU. Dice, ¿un voltímetro está diseñado para medir?
Voy a esperar que respondan ustedes, porque voltímetro, me lo está diciendo la palabra voltímetro. Yo les dije voltímetro, caída de tensión y otra palabra más que está aquí. ¿Ya? Entonces voy a esperar que ustedes respondan. Un voltímetro, por ejemplo, si yo quiero medir, si yo quiero medir intensidad de corriente, ¿en qué se mide la intensidad de corriente? En amper. ¿Cómo se llama el instrumento? Amperímetro. Acá voltímetro, volt, diferencia potencial, nada muy difícil. Y esto es una pregunta de la PSU. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Miren, yo voy a hacer un circuito, ¿ya? Esto algo extra que no lo mencioné, pero lo quiero mencionar. Ya, supongamos que, miren, de hecho lo mismo que tenemos acá, el dibujito, no miren lo que dibujé arriba. Acá yo tengo una pila, supongamos, esta es mi pila, ya, tenemos una pila, acá van circulando los electrones, y fíjense, tenemos una sola lámpara. Ya, entonces, si yo quiero calcular, si yo tuviera como un amperímetro, que es el que mide la intensidad de corriente, yo podría ponerlo en cualquier parte del cable, ¿cierto? Acá yo podría poner un amperímetro, o acá. Pero si yo quiero calcular el voltaje o la caída de tensión, el voltaje o caída de tensión se mide en 2 puntos porque es una diferencia de potencial. Acá yo tengo un voltímetro. Entonces, ¿qué es importante? ¿El voltímetro mide diferencia de potencial? Sí. Pero ¿cómo lo debo yo conectar para conocer su valor? Fíjense cómo está conectado con la lámpara. Está en paralelo. En cambio, el amperímetro, que son estos otros, está en el mismo cable. Por ende, para yo obtener el valor de la intensidad de corriente utilizando este instrumento, que es un amperímetro, yo lo tengo que conectar en serie. ¿Ya? Eso es súper importante. Es como yo conecto estos instrumentos para medir tanto voltímetro como voltaje, caída de tensión, diferencia potencial, como medir intensidad de corriente. Entonces el voltímetro se conecta en paralelo y me mide la diferencia potencial. Y el amperímetro que me mide se conecta en serie y me mide la intensidad de corriente, que va pasando en este caso por ese cable, ¿sí? Por ese conductor. Ejercicio número 3, y acá está lo que alguien me preguntaba. Nos van a preguntar esto de carga partida en tiempo, y fíjense, dice, una resistencia de 5 ohm está conectada a una diferencia potencial de 10 volts. Yo siempre me hago este dibujito. Ya. Dice, ¿cuánta carga? O sea, me están preguntando por esa letra Q, ¿cuánta carga eléctrica habrá pasado por la resistencia al cabo de 2 minutos? Entonces, 2 cosas importantes. Yo sé que la intensidad es igual a carga partido en tiempo. Me está pidiendo la carga, tengo el tiempo, pero no tengo la intensidad. Pero tengo resistencia y tengo voltaje. Y yo sé que intensidad es voltaje partido en resistencia. ¿Cuánto es voltaje? 10. ¿Cuánto es la resistencia? La resistencia es 5. 10 dividido en 5 es 2. Entonces yo sé que la intensidad es igual a ¿qué? A 2 amperes. ¿Ya? Entonces ya tengo la intensidad. Como pide la carga, voy a despejar la carga, que la carga en realidad es lo mismo que la intensidad por el tiempo. Yo sé que la intensidad es 2 amperes, pero ¿qué les dije yo? Que era súper importante para que la carga me diera en coulomb, el tiempo tiene que estar en segundos, y acá el tiempo está en minutos. 1 minuto tiene 60 segundos, por ende 2 minutos va a tener 120 segundos, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el tiempo va a ser 2 por 120 segundos. Y 2 por 120 son 240 coulomb, que es la letra A. Y acá tenemos un ejercicio, por ejemplo, en donde nos piden la carga eléctrica, que tampoco es muy complicado. ¿Podemos entonces mezclar ley de Ohm con estas otras cosas? Se puede. ¿Y con qué tenían que tener cuidado aquí? Con el tiempo, que me lo están dando en minutos, y yo les dije, carga en coulomb, tiempo en segundos, intensidad en amperes. ¿Sí? Y ahí estaba todo coherente con las unidades de medida. Entonces, ejercicio número 3, alternativa correcta, letra A. Vamos con nuestro ejercicio número 4. ¿Por qué les puse algo muy similar a lo que les puse en la primera pregunta? Porque en la mayoría de las PSU que miraba, me pregunta como ¿de qué trata la ley de Ohm? Y entonces, aparte de aprendernos esto de BIR o esta como del triangulito, es importante que entendamos qué nos explica, ¿ya? Entonces, la ley de Ohm se refiere a la relación que permite calcular la resistencia equivalente en un circuito eléctrico, la transformación de energía que se produce en una resistencia eléctrica de un circuito eléctrico, la diferencia de potencial necesaria para producir una intensidad de corriente eléctrica en un circuito eléctrico, los efectos que produce en un circuito eléctrico una combinación de resistencias en serie y en paralelo,
y la relación entre la diferencia potencial entre los extremos de una resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica que circula por ella. Y como dice nuestro compañero Rafael, que está muy bien, en realidad la ley de Ohm lo que nos hace, chicos, es relacionar la diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia eléctrica y la intensidad que circula por ello. Los circuitos es una mezcla de todo y claro, la ley de Ohm nos sirve para sacar cosas, pero en realidad lo que hace la ley de Ohm es relacionar estas tres magnitudes físicas, ¿sí? Eso es súper importante. Y lo otro importante, que fue lo que vimos en la primera pregunta, recordar esto siempre. A menos que el enunciado me diga que la resistencia varía, si no me lo dice, yo tengo que considerar que la resistencia es una constante porque depende de un conductor. Si sigo trabajando con el mismo conductor, la resistencia no va a variar, ¿ya? Ejercicio número 5. Y acá están como ya los circuitos eléctricos. Y dice... El circuito, quiero que se fijen en algo, porque nosotros vimos en serie y en paralelo, y acá tenemos uno que es mixto, que quiere decir eso, que tiene de los dos. Dice, el circuito representado en la figura consta de una batería de 7 volts, que es lo que me dice aquí, y 4 resistencias cuyas magnitudes y formas de conexión se encuentran indicados en ella. Si la diferencia de potencial entre Q y S, entre Q y P, o sea que me dice que si yo pusiera aquí un voltímetro, yo sé que de aquí a acá, si yo pusiera aquí un voltímetro, tengo 4 volts, ¿sí? Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos T y S? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando yo veo un circuito mixto? Trabajar con la idea de las resistencias equivalentes. Siempre, ¿de dónde empiezo? Empiezo de las resistencias que están más alejadas de la batería, que en este caso es una batería de 7 volts. Entonces, yo primero voy a hacer... Fíjense, estas dos están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Acá sale la intensidad de corriente, ¿cierto? Sale una intensidad I de la fuente, llega a este punto y se divide en dos. Y después cuando llega acá vuelve a salir. Y acá de nuevo es I. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo puedo decir que esta resistencia de acá arriba con la de acá abajo están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque está pasando exactamente la misma resistencia, la misma intensidad entre ellas. Y puedo decir que estas otras dos resistencias que yo dejé, que la encerré, estarían en paralelo, porque pasan dos intensidades distintas. Entonces yo voy a sacar la resistencia equivalente de estas dos resistencias que yo saqué. ¿Y qué me va a quedar? Paréntesis, era 1 partido de la resistencia 1, que por ejemplo es R0, más 1 partido de la otra resistencia, que también es R0, y todo esto elevado a menos 1. Ya, entonces aquí, resistencia equivalente. ¿Qué me queda? Ambos tienen el mismo denominador, se mantiene el denominador y arriba sumo 1 más 1 es 2, pero esto está elevado a menos 1. Entonces, la resistencia equivalente final va a ser igual a ¿qué? A R sub 0, pero partido en 2. Entonces, ¿a qué se refiere con la resistencia equivalente? Si yo quisiera dibujar este mismo... se me fue la onda. Este mismo circuito, pero con la resistencia equivalente, la de acá arriba no la tocamos, ¿cierto? Estas que están acá, estas dos que la encerré, lo que hice de hacer la resistencia equivalente es como que yo le hiciera solo uno. Entonces aquí yo, en vez de, vamos a poner la resistencia equivalente porque la hice solo uno, y acá tenemos esta otra que tampoco tocamos. Entonces, ¿qué me quedó acá? La de acá arriba no la tocamos, que era R sub 0. Acá tenemos T, acá tenemos S, ¿cierto? Y esto que hice yo, esto que encerré, al sacar la resistencia equivalente, estoy haciendo entre las dos una sola. Entonces, ¿cuánto me quedó aquí la resistencia equivalente? Como R0 medios. ¿Cierto? Y acá tenemos la otra resistencia, aquí está el punto Q, ¿cierto? Y tenemos que esta resistencia mide 2R0, ¿sí? Y nosotros sabemos que de P a Q tenemos 4 volts. Entonces quiero que se fijen en algo. Voy a cambiar el color porque me perturba ver tanto rojo. No sé si se puede cambiar. Sí se puede. Ya. Entonces quiero que se fijen en algo. La resistencia que está acá arriba es la mitad de la resistencia que está acá abajo, ¿sí? Es la mitad.
Si acá que tengo 2R0 pasan 4 volt y la de acá es la mitad, por ende, entre esta resistencia van a pasar la mitad de acá. Si acá pasan 4 volt y es el doble, esta que es la mitad van a pasar 2 volt, ¿sí? Y fíjense, esta que está acá es la mitad de esta que está acá, o sea, si por acá, por R sub 0 pasan 2 volts, por esta que van a pasar 1 volt. Yo les dije, el voltaje es proporcional a la resistencia que tengamos. Por ende, y quiero que se fijen en algo, es coherente, porque si yo analizo todas estas resistencias, yo tengo que todas las resistencias pasa la misma intensidad, entonces todas estas están en serie. Y si yo sumo los voltajes, va a ser 2 más 1, 3, 4... 3 más 4 es 7. Entonces, como están en serie, la suma de todos los voltajes es igual al voltaje de la fuente y me da 7, así que está bien. Y me pregunta por la caída de potencial entre T y S, entre este y ese, o sea, sería 2 y 1, que es la letra C. Ahora, chicos, recuerden, fíjense, no tuvimos que hacer casi ni estos cálculos tengo que saber siempre cuándo están en serie y cuándo están en paralelo para hacer esta idea de la resistencia equivalente, que es súper importante, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quisiera sumar la resistencia equivalente ahora de este circuito que está acá, porque ahora como yo dejé esa como una sola, me quedó un circuito en serie. ¿Cómo lo haría yo ahora? Tendría que sumar toda la resistencia, o sea, R sub 0 más R sub 0 medios y más 2R sub 0. Esa sería la resistencia equivalente para este circuito que armamos acá. Pero anteriormente estaban en paralelo. Ya por eso yo me quedo R sub 0 medio y después analicé esta idea. Dice, profe, ¿y se puede sacar al tiro? Claro. De hecho, es súper importante lo que dice nuestra compañera Karen. Una muy buena idea. Yo hice, porque acá yo dije 4 volt. Como este que está acá dijimos, como esta era la mitad de entonces tiene la mitad de voltaje, que es 2 volt. Pero la compañera dice, si yo sé que están en serie, porque fíjense, están en serie, ahora la intensidad de corriente o la corriente tiene un único camino. Me dice, si yo a estos 7 volts les resto los 4 volts, ¿me dará el tiro? Obviamente. ¿Por qué? Porque los puntos que me están dando es de T a S. Involucra las otras dos resistencias. Por ende, independiente cuál sean cada uno, yo sé que entre esas dos hacen 3 volts, porque sí o sí me tienen que sumar con el 4 los 7 volts. ¿Con qué tienen que tener cuidado? Si me hubiese preguntado de aquí a este otro punto de acá, ahí no puedo llegar y restar. ¿Pero por qué acá puedo llegar y restar? Porque estas dos resistencias están involucradas dentro de esos dos puntos. Así que súper bien la reflexión que hizo nuestra compañera Karen. Ya, chicos, entonces el ejercicio 5 sería la letra C. Y vean, no es tanto cálculo, pero esta idea de que están en serie o en paralelo y cómo sumo las resistencias es fundamental. Ay, la letra, chicos, la letra no está, de hecho no está ninguna, pero es la letra C. La flecha está mal. Acá tendría que estar. Que yo no la debo haber acomodado bien, porque miren, no está ni siquiera en ahí en B, está como ahí volando. Pero sí era 3 volts. Y si lo corroboro en mis calculitos, es 3 volts. Ya, chicos, y vamos con nuestra última pregunta y pregunta desafío, que, miren, como nunca estamos terminando casi súper justo en la hora. Siempre nos pasamos, ya. Dice, en el circuito representado de la figura A1 y A2 son amperímetros. ¿Qué significa que sean amperímetros? Que me mide, ya, me está midiendo la intensidad que pasa por ahí. Nada más que eso, un instrumento que me está diciendo cuánta intensidad pasa, intensidad de corriente. Este es un interruptor que está abierto. ¿Qué significa que esté abierto? Que para allá no está circulando corriente. Y M es una batería que suministra una diferencia de potencial constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no está variando de ninguna forma lo que me está dando la batería. Si, por ejemplo, inicialmente 9 volts, se cierra o se abre el circuito, siempre van a ser 9 volts. Entonces, fíjense, nos vamos a poner en dos casos. Cuando S está abierto, ¿ya? Y acá vamos a hacer el dibujito cuando S... O vamos a utilizar este mismo dibujito suponiendo que S está cerrado, ya para no tener que dibujarlo otra vez. Cuando S está abierto, ¿qué es lo que pasa? Está saliendo aquí la intensidad de corriente y como está abierto, supongamos que esto está abierto, para allá no pasa corriente, porque como está abierto, el camino el camino que recorren los electrones está como obstruido. Quiere decir que si está abierto, fíjense, no van a poder pasar los electrones por ahí. Entonces, si ese está abierto, ¿cómo nos va a quedar nuestro circuito? Nos va a quedar solamente así.
¿sí? Tendríamos esta resistencia, aquí vamos a tener el amperímetro 2 y acá vamos a tener el amperímetro 1, ¿sí? Esto pasa cuando ese está abierto, para allá no circulan electrones porque al estar abierto está cortando el camino de circulación de los electrones. Entonces cuando ese está abierto yo puedo decir que el amperímetro 1 marca lo mismo que el amperímetro 2, ¿por qué? Porque tenemos un único camino de circulación, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando está cerrado? ¿Qué es lo que está pasando en este caso, chicos? Lo mismo. Esta resistencia con esta resistencia de acá están conectadas en paralelo, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un único circuito para que veamos lo que pasa, ¿ya? Vamos a hacer un único circuito, ¿ya? Vamos a sacar la resistencia equivalente entre esas dos que están conectadas en paralelo. Acá tengo el amperímetro 2, acá tengo el amperímetro 1, ¿ya? Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente entre estas dos. Como están conectadas en paralelo, la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 1 partido en R más 1 partido en 2R, ¿sí? Esto elevado a menos 1. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo para que nos quede el mismo mínimo común múltiplo, o sea, 2R y arriba se suma 2 por 1, 2 más 1 es 3 elevado a menos 1. Entonces, ahora el que está elevado a menos 1 lo tengo que dar vuelta. Significa que la resistencia equivalente es 2R partido en 3. Y esto es súper importante porque todos los compañeros están diciendo entre la E y la D, están ahí. ¿Por qué? Y sí, es la letra E, pero vamos a ver por qué es la letra E. Porque fíjense, tenemos estos dos casos, cuando está cerrado y cuando está, cuando está abierto y cuando está cerrado. ¿Qué pasó en el caso cuando S está cerrado? Quiero que se fijen en la resistencia. La resistencia de acá es menor. Es menor. Como la resistencia de acá es menor, significa que la intensidad, ¿ya? Que viene de aquí, que viene acá que es la que sale de la fuente, que va a ser la misma que entra, que va a ser la misma de A1, ya va a ser mayor. Si la resistencia es pequeña, la intensidad que sale de la fuente es mayor. Y la intensidad de la fuente es la misma que viene llegando después acá, o sea, en A1. O sea, nosotros sabemos que como acá es más pequeña, ¿qué pasa con la intensidad que sale de la fuente? Aumenta, o sea, aumenta A1. Aumenta A1. Y todas las otras se pueden ir. Ahora, ¿qué va a pasar con el A2? Acá solamente hicimos como uno más chiquitito para ver si teníamos una resistencia más pequeña o más grande, porque acá era R y acá es 2R partido en 3, sí o sí va a ser más pequeña, ¿cierto? Como es más pequeña, la intensidad acá va a ser más grande que acá. Pero el A2, ¿por qué no varía, chicos? Porque el A2, fíjense, acá se está dividiendo en dos partes iguales. No puede aumentar acá, porque si acá, por ejemplo, van 10 volts, ¿ya? Supongamos que si para acá se van... para acá se va a ir una cantidad que va a ser más pequeña que para acá, ¿sí? ¿Cierto? Acá cuando tenemos este camino, ¿ya? Estos 10 volts que aumentaron se tienen que dividir entre los dos caminos, ¿ya? Que va a ser exactamente, porque fíjense acá, a pesar de que sea menor, va a ser menor y va a pasar solo por esa resistencia. Acá como va a ser mayor, lo que va a pasar por esa resistencia ese va a ser proporcional a lo que pasó inicialmente. Es por eso que en A2 no varía. Ahora, la gran clave estaba analizar esta idea de que como tengo una resistencia menor, la intensidad que sale de la fuente, porque la fuente no varía su voltaje, pero la intensidad dijimos que sí va a variar. Como en el caso cuando está cerrado la resistencia menor, la intensidad va a ser mayor. ¿Ya? Pero como en ambos casos tengo después si miramos el cerrado así, ¿ya? Como acá tengo R y acá tengo R, tiene que ser proporcional en ambos cómo se reparte. Por eso en A2 no varía y en A1 aumenta, porque A1 está midiendo lo mismo que entra, está midiendo lo mismo que sale, ¿ya? Entonces, por eso que la alternativa correcta es la letra E. Esta era un poquito más compleja porque nos cuesta un poco visualizar esto. Pero para que vean, todo el ejercicio de PSU, yo ninguno encontré un circuito en donde tuviéramos que hacer cálculo de la resistencia equivalente, no. Es más que nada analizar qué pasa si yo cambio aquí, cambio acá, abro el circuito, cierro el circuito o en los otros casos, ¿ya? Y fíjense que todos usamos esta idea de la resistencia equivalente, tanto sea en paralelo como tanto sea como en paralelo como en serie. Dice,
No entiendo. ¿Acaso si estuviera cerrado, la intensidad no se dividiría en dos caminos? ¿Y por eso en A2 sería menor? Ya, a ver. Quiero que entiendan una idea. Acá cuando está cerrado, es como si esta parte del dibujo, pucha, no me alcanza la mano, pero la parte donde dice 2R no estuviera, ¿sí? Entonces la intensidad que sale de la fuente depende solo de esta resistencia R, cuando está abierto. Solo depende de esta resistencia R. ¿Ya? ¿Qué es R? ¿Qué pasa ahora si yo cierro el circuito? Ahora sí se va el camino para los dos lados, pero ahora la intensidad que sale de la fuente, que es la misma, va a depender de esta resistencia, que es más pequeña. Si ahora yo tengo una resistencia más pequeña, la intensidad que sale de la fuente va a ser más grande. Por eso es que en A1 aumenta, porque lo mismo que entra, en cualquiera de los casos, lo mismo que entra tiene que ser lo que sale. Entonces, del caso anterior teníamos una resistencia que era más grande, por ende su intensidad era más pequeña. Si yo cierro el circuito, me va a dar una resistencia más pequeña, por ende la intensidad que sale de esta fuente va a ser más grande. Por eso aumentan a 1 y descartaríamos al tiro B, C y D. Ahora, ¿por qué no varían a 2, chicos? Porque supongamos que en este que está abierto, supongamos que va a una intensidad de, no sé, 20 amperes, ¿ya? Pasó por ahí y volvió, 20 amperes. En el otro, que está así, ya sabemos, supongamos que acá salieron, que me tengo que imaginar los números, por eso no puedo llegar y hacerlo. Espérenme un poquito. Por ejemplo, como acá la resistencia que nosotros sacamos era más pequeña, ahora salió mayor intensidad, entonces salieron, por ejemplo, 60 amperes, ¿sí? Ahora, como esta es el doble de la otra, por acá siguen pasando los 20 amperes porque sigue siendo la resistencia R, pero por acá ahora se van 40 amperes, y acá se vuelven a juntar y vuelven a ser los 60 amperes, ¿ya? ¿Por qué acá no varía? Porque sigue siendo una resistencia R, al igual que acá, ¿ya? ¿Cuál es la única diferencia? Que acá de la fuente salió más intensidad, porque si yo saqué la resistencia equivalente, me doy cuenta que la resistencia equivalente es mucho menor. Si yo tengo una resistencia pequeñita, significa que de la misma fuente los electrones les va a costar mucho menos moverse, ¿ya? Chicos, me está diciendo que el voltaje de la fuente no varía, pero la intensidad de corriente es como salen estos electrones, imagínense, o salen todos separados, o salen todos achoclonados, va a depender de las resistencias que yo tenga conectadas, ¿ya? Si tengo una resistencia muy grande, aunque la fuente no varíe, a los electrones le va a costar más moverse, ¿sí? Van a ir más lento. Ahora, la misma fuente conecta una resistencia pequeña, estos electrones van a salir todos mucho más rápido y todos más juntos, porque no tienen esta oposición a su movimiento, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Lo que pasaba entre uno y otro, que como tenía una resistencia grande, salía una intensidad más pequeña. En el otro caso, cuando se cerraba, tenía una resistencia más pequeña, por ende la intensidad que sale de la fuente era más grande, porque a los electrones les cuesta menos moverse. Pero esa R sigue siendo R, ¿ya? Por ende, tiene que ser proporcional en ambos casos la intensidad que pasa por ahí. Y ahí yo le hice un ejemplo numérico, ¿sí? Entonces, la desafío, por favor, analícenlo tranquilamente. Aunque no varíe la fuente, la intensidad, los electrones que salen de la fuente dependen de las resistencias que estén conectadas al circuito. Mucha resistencia, a los electrones les cuesta moverse. Por eso intensidad pequeña. ¿Ya? Resistencias pequeñas, a los electrones no les cuesta casi nada moverse, entonces salen muy rápido, intensidades muy grandes. ¿Ya? Entonces, la última pregunta y nuestra pregunta de desafío es la letra E. Y con esto hemos terminado la parte electrodinámica. La siguiente clase vamos a seguir viendo un poquito de circuitos, pero ya tiene que ver más con potencia eléctrica, energía eléctrica, ¿ya? Y ahí después tenemos que pasar rápidamente a magnetismo. Y ya no nos va quedando nada, chiquillos. Así que espero que les haya quedado un poco más claro. Si no, lo mismo, vuelvan a ver la clase, repasar harto y se van aclarando algunas dudas. Nos vemos para la gente que ve matemática en 2 minutos, ¿ya? Entonces, gracias a todos los que aportan siempre positivamente, como siempre les digo. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 5 de la tarde. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades
Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.